Estamos en el año 1942, la jungla es negra, y en algún lugar de una cresta en el Pacífico, todos los marines a su alrededor. Está muerto. Los japoneses están saliendo de la oscuridad, cientos de ellos, y ya no queda nadie para detenerlos. Sin respaldo, no hay pedidos, no hay salida, solo un hombre, 4 ametralladoras, y una línea que no se podía romper bajo ningún concepto. ¿Qué ocurrió en esa cresta antes de que saliera el sol? Cambió por completo el curso de la Guerra del Pacífico. Bienvenidos a Historial Verificado, donde la historia real se cuenta como se merece, sin mitos, sin atajos, solo la verdad completa, honesta y contundente. Si es la primera vez que nos visitas, este canal se alegra mucho de tener un nuevo amigo. Y si una historia como esta te conmueve, considera suscribirte. Solo te llevará un momento y significa muchísimo para este canal y para todas las historias que aún esperan ser contadas. ¿Desde dónde se está viendo esta historia hoy? Deja el nombre de la ciudad, el país o incluso una bandera en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llega la historia real. Si te apasiona la historia real, dale a me gusta y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia. Existe un tipo específico de silencio que precede a la catástrofe. No es el silencio de la paz. No es el silencio del descanso. El silencio de algo enorme, conteniendo la respiración. En el verano de 1942, ese silencio se cernía sobre una pequeña isla del Pacífico Sur, asolada por enfermedades, de la que casi todo el mundo nunca había oído hablar. Una isla cubierta por una selva asfixiante, acechada por la malaria, abrazada por el calor ecuatorial y empapada por lluvias que parecían caer sin cesar. Su nombre era Guadalcanal, y en el verano de 1942 se convirtió en el territorio más importante del planeta. Las matemáticas de la Guerra del Pacífico eran brutalmente simples. Japón había arrasado el océano como una marea imparable. Pearl Harbor, Filipinas, Isla Guam, Singapur. Una tras otra, las anclas de poder aliado en el Pacífico se habían soltado. A mediados de 1942, el imperio japonés se extendía por millones de kilómetros cuadrados de océano, y su ímpetu parecía, para muchos, casi imparable. Pero el impulso tiene un punto de presión. Y ese punto crítico era un aeródromo parcialmente construido en Guadalcanal, una pista de tierra excavada en la selva que Japón estaba construyendo para proyectar su poder aéreo hacia las líneas de suministro aliadas. Si ese aeródromo entraba en funcionamiento bajo control japonés, Australia misma quedaría a su alcance. Todo el Pacífico Sur se inclinaría en su contra. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos desembarcó en Guadalcanal el 7 de agosto de 1942 y tomó el aeródromo antes de que estuviera terminado. Lo rebautizaron como Campo Henderson. Y entonces, con suministros mínimos, refuerzos limitados y la selva abriéndose paso por todos lados, lograron mantenerlo. Entre los marines atrincherados en ese perímetro se encontraba un sargento de pelotón de 22 años, oriundo de Charleroi, Pensilvania, Salem Abba Mitchell Red Cloud Page, hijo de un obrero siderúrgico, de carácter tranquilo, preciso por formación, un hombre que se había alistado antes de que comenzara la guerra, que se había entrenado, preparado y curtido para el tipo de momento que la mayoría de los hombres ruegan que nunca llegue. Fue destinado a una sección de terreno elevado que los marines denominaban cresta, una elevación crucial que servía de anclaje al flanco oriental de la defensa de Henderson Field. No era una misión glamurosa. Sin embargo, era una medida esencial. Y en las semanas siguientes, mientras las fuerzas japonesas se concentraban sin ser vistas en la jungla más allá del perímetro, Michi Paige limpiaba discretamente sus ametralladoras, rotaba su tripulación y esperaba. No sabía que, en cuestión de días, todo a su alrededor desaparecería, y la cresta sería solo suya para poseerla. Japón no envió ninguna patrulla esa noche. Japón envió un plan, una orden operativa cuidadosamente elaborada y ensayada metódicamente, construida en torno a un único objetivo: destruir Henderson Field, recuperar Guadalcanal y borrar la primera ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico antes de que pudiera convertirse en un símbolo de algo. La fecha era el 26 de octubre de 1942, y el hombre al mando del asalto era el teniente general Haruyo Shiyakutake, un oficial veterano que había presenciado el fracaso de anteriores ataques japoneses contra el perímetro de los marines, había estudiado esos fracasos con fría precisión y había sacado sus conclusiones. Los estadounidenses estaban exhaustos. Sus líneas eran débiles.
Su situación de suministro se deterioraba semana tras semana. Atacarlos con la fuerza suficiente, en suficientes puntos simultáneamente, al amparo de la oscuridad absoluta. Y la línea no se mantendría. No se equivocaba respecto a las condiciones. Se equivocó con respecto a un hombre. El asalto comenzó horas después de la medianoche, el momento que los planificadores militares consideran el periodo de mayor vulnerabilidad humana, cuando el instinto natural de dormir lucha con más fuerza contra la voluntad de mantenerse alerta. En varios sectores del perímetro de los marines, las unidades de infantería japonesas avanzaron por la jungla con una agresividad disciplinada y entrenada. Las bengalas cercaban el cielo. El fuego de las ametralladoras se abría en arcos superpuestos. El ruido no era el de una batalla en el sentido estricto o cinematográfico, era el caos disfrazado de estrategia. En la cresta donde Michie Paige comandaba su sección, la primera oleada impactó con una fuerza inmediata y visceral. No era una prueba, no era una finta, era todo el peso de un ejército que había decidido que esa noche sería la noche. Lo que sucedió a continuación no se desarrolló en minutos, sino en segundos. Un puesto de la tripulación desaparecido. Un estallido de fuego surgió de la oscuridad, y los hombres con los que Paige había entrenado, comido y hablado horas antes, simplemente dejaron de existir. Se movió a la siguiente posición. Otra tripulación, abatida antes de poder reaccionar por completo. Las ametralladoras, colocadas con precisión a lo largo de la cresta para crear campos de fuego superpuestos, se fueron silenciando una a una. La lógica táctica de la defensa se estaba desmoronando en tiempo real. Paige no se paralizó, no retrocedió. Se movía, agachado, rápido, metódico, de posición en posición, tomando el control de las armas cuyos operadores yacían muertos a su lado, disparando hasta que el cañón se sobrecalentaba, para luego volver a moverse. Le ardían las manos. La jungla gritaba con el ruido y el movimiento, y con el terror específico y sin rumbo de un asalto nocturno. Y aún así llegaron los japoneses, más organizados de lo esperado, más numerosos de lo que el perímetro estaba diseñado para absorber, y moviéndose ahora a través de huecos que nunca debieron haber existido, porque los hombres asignados para cubrir esas brechas ya se habían ido. La cresta aún no se había perdido, pero según todos los cálculos militares disponibles en ese momento, debería haberlo sido. No existe un manual de entrenamiento para lo que Michie Paige hizo a continuación. Ninguna doctrina de campo, ningún marco táctico, ningún capítulo en ningún libro de texto militar que prepara a un hombre para la aritmética específica de ese momento. Todas las tripulaciones muertas o heridas, todas las posiciones comprometidas, cientos de infantes enemigos avanzando en la oscuridad, y nada que se interpusiera entre ellos y el campo Henderson excepto un sargento que aún no había decidido detenerse. Así que tomó una decisión que desafiaba por completo las leyes de las matemáticas. Decidió convertirse él mismo en toda la línea. Lo que siguió no fue heroísmo en el sentido en que esa palabra suele suavizarse y presentarse para un consumo más cómodo. Fue algo más crudo. Algo que existía precisamente en el límite donde la voluntad humana se niega, por razones que no puede explicar del todo, a aceptar el veredicto que las circunstancias ya han dictado. Paige se dirigió al cañón caído más cercano. Disparó, cuando el cañón se puso demasiado caliente para continuar. No esperó. Levantó el arma, se movió a la siguiente posición y volvió a disparar. Luego a la siguiente. Y luego de nuevo. No mantenía una línea. La estaba representando, simulando, mediante el mero movimiento y la agresividad, la presencia de una fuerza que ya no existía. Los japoneses, avanzando en la oscuridad, no podían determinar de dónde provenían los disparos. No podían trazar un mapa de la defensa. No podían comprender por qué una posición que debería haberse derrumbado seguía recibiendo fuego coordinado y preciso desde múltiples direcciones. La respuesta fue un solo hombre, en movimiento, siempre en movimiento, en algún momento de esas horas, y la cronología exacta se vuelve confusa en los relatos, como siempre ocurre cuando los hombres actúan más allá de los límites de la experiencia humana normal. Paige recibió un disparo, no mortal, no lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Tenía las manos laceradas por el calor de las armas. Su uniforme estaba empapado. Sudor, sangre, el aire húmedo de la selva que lo oprimía todo. Había estado disparando durante tanto tiempo, desde tantas posiciones, que la realidad física de la noche se había comprimido hasta convertirse en algo casi alucinatorio. Y la línea se mantuvo, porque lo tenía. Entonces la oscuridad comenzó a cambiar. No hay luz, todavía no.
Pero ese primer cambio, casi imperceptible, en la calidad de la oscuridad que le indica a un soldado que la noche se está acabando. Y con ella llegaron los refuerzos. Un pelotón de reemplazo, avanzando por la cresta para encontrar a un hombre de pie entre los muertos, rodeado de armas recalentadas. Y aún en la lucha, Paige no retrocedió. Realizó una hazaña comparable a los mayores actos de liderazgo militar en la historia de Estados Unidos. Reunió a sus hombres, caló su bayoneta y ordenó una carga directa contra las fuerzas japonesas restantes. La acusación desbarató por completo el asalto. La cresta resistió. El aeródromo de Henderson sobrevivió. Y el flanco oriental de todo el perímetro de Guadalcanal, el punto clave de la campaña, permaneció en manos estadounidenses mientras el sol, finalmente y lentamente, se elevaba sobre el Pacífico. Lo que este hombre hizo en esas horas antes del amanecer, el precio que pagó y lo que salvó, merece ser contado. Deja tu comentario abajo. ¿Qué significa un momento como este para la historia? ¿Para la naturaleza humana? Este canal realmente quiere saberlo. Las guerras no se deciden solo con mapas. Se deciden en momentos específicos e irrepetibles, donde todo el peso de un conflicto recae sobre una sola decisión, una sola postura, un solo ser humano que elige no ceder. Los historiadores trazan sus líneas en gráficos y rastrean el desenlace de la Guerra del Pacífico a través de los movimientos de las flotas, los cálculos de suministros y las decisiones de mando tomadas en salas climatizadas lejos de la selva. Pero a veces la línea que más importaba era la línea. Un hombre lo retuvo en una cresta en la oscuridad. La batalla de Guadalcanal no terminó aquella mañana de octubre. Se prolongó durante noviembre, durante diciembre, hasta las primeras semanas de 1943. Pero algo se había quebrado en la confianza estratégica de Japón en esa cresta, algo que ningún comunicado ni informe oficial lograría captar del todo. Los ataques que siguieron nunca volvieron a lanzarse con la misma ferocidad concentrada dirigida a ese flanco oriental. La creencia de que el perímetro de los marines podía ser destrozado en un único y abrumador asalto nocturno se había puesto a prueba contra la negativa de un sargento. Y la fe se había perdido. En febrero de 1943, Japón tomó una decisión que tuvo repercusiones en todo el Pacífico. Al amparo de la oscuridad, la misma oscuridad que había engullido a tantos de sus soldados en Guadalcanal, las fuerzas japonesas llevaron a cabo una evacuación masiva de la isla. Se la denominó Operación que, desde cualquier perspectiva histórica objetiva, se trató de una retirada estratégica, el primer gran retroceso en la expansión japonesa desde el inicio de la guerra en el Pacífico. Guadalcanal se convirtió en el punto de inflexión. Todo lo que siguió, la campaña de conquista de islas, el lento y brutal retroceso del poder imperial japonés, el camino final hacia 1945, giró en torno al hecho de que Henderson Field no había caído. Michie Paige recibió la Medalla de Honor en mayo de 1943, entregada por el almirante William Halsey. La mención describía sus acciones con un lenguaje preciso y mesurado, propio de los registros oficiales. Sin embargo, el lenguaje oficial, por su naturaleza, solo puede describir lo sucedido, no puede transmitir plenamente su significado. Tras la guerra, Paige vivió una vida tranquila. Escribió sus memorias. Dio charlas en escuelas y eventos para veteranos. Nunca pareció particularmente interesado en ser mitificado, lo cual es, quizás, la señal más clara de un hombre que comprendía perfectamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Falleció en 2003, a los 82 años, en Palm Desert, California. La cresta de Guadalcanal aún existe. La selva la ha recuperado casi por completo. No hay grandes monumentos, ni llamas eternas. Solo los árboles, el calor y el silencio de un lugar donde algo extraordinario ocurrió y la tierra lo absorbió sin ceremonias. La historia tiende a relegar sus momentos humanos más trascendentales a notas a pie de página, a un segundo plano frente a los grandes movimientos militares y las decisiones de los generales. Michie Paige no es un nombre tan conocido como lo fueron algunas figuras de la Segunda Guerra Mundial. No comandó flotas. No influyó en la política. Era un sargento de pelotón con una ametralladora y una cresta que defender. Pero en las horas previas al amanecer del 26 de octubre de 1942, tomó una decisión, no una decisión grandiosa ni cinematográfica, sino la decisión silenciosa, agotadora y angustiosa de seguir adelante cuando todas las circunstancias a su alrededor clamaban por la quietud. Y esa elección cambió la guerra. Así es como luce la historia real, más allá del mito y el monumento. No se trata del avance de grandes fuerzas,
sino del momento singular, frágil y extraordinario en que un ser humano decide que aquí termina todo, y lo sostiene. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame la historia real. Historias como esta merecen tener mayor difusión. Y si este canal se ha ganado un lugar en tu lista de favoritos, suscribirte solo te llevará un momento y ayudarás a que estas historias sigan llegando. La próxima historia que te espera en este canal tiene la misma importancia, la misma verdad y el mismo respeto por los hombres y mujeres que la historia a menudo olvida. No te la pierdas.